La realidad virtual consiste en recrear artificialmente todo tipo de ambientes tridimensionales por medio de computadoras. Las personas pueden interactuar con estos ambientes mediante un equipamiento especial que permite ver, oír, oler y tocar los elementos que forman parte del ambiente modelado y simulado digitalmente. El término realidad virtual fue acuñado en 1987 por el ingeniero informático Jaron Lanier, quien contribuyó al desarrollo de esta tecnología y más tarde se convirtió en un duro crítico de las redes sociales. El equipamiento necesario. Para sumergirnos en la realidad virtual, resultan imprescindibles unas gafas especiales que traen una pantalla incorporada o que dejan el espacio suficiente para colocar un móvil inteligente que hará las veces de pantalla. Con estas gafas que concentran tu vista y atención en la simulación e impiden que veas nada fuera de ella, se obtiene ya una experiencia muy interesante de lo que es la realidad virtual, pero se puede ir más allá al incorporar unos cascos que pueden percibir los sonidos que se reproducen en el ambiente simulado. Y con unos guantes y un traje especial, podemos añadir sensaciones táctiles, tomar y manipular objetos, recreando así nuestro propio cuerpo y movimientos dentro de una realidad virtual. Características de la realidad virtual. Es el producto de la capacidad de modelamiento y simulación de las computadoras modernas. Se propone reproducir la realidad material con el máximo de fidelidad y detalle. Tiene amplias aplicaciones en medicina, turismo, bienes raíces y mercadeo. No solo permite la interacción entre el usuario y el entorno virtual, sino también entre varios usuarios que se desenvuelven en un mismo entorno virtual. Es un negocio en rápido crecimiento. Para la segunda mitad de 2021, el valor económico de la realidad virtual ascendió a $500,000 millones. Historia de la realidad virtual. El deseo de crear realidades paralelas artificiales que resulten indistinguibles de la realidad material ha acompañado a la humanidad desde la antigüedad. Ya el filósofo griego Aristóteles, al estudiar la poesía y el arte de su tiempo, concluyó que todo se trataba de mímesis, es decir, de imitación, de reproducir la realidad por medio de palabras o de materiales como el mármol. A finales del siglo XIX aparecieron la fotografía y los primeros intentos de registrar imágenes en movimiento, lo que se convertiría en el cine. Ambas artes pueden ser consideradas como realidad virtual. Origen. Sin embargo, el antecedente más antiguo de realidad virtual, tal como la conocemos hoy en día, se remonta a 1968. En ese año, Ivan Sutherland, un ingeniero del Massachusetts Institute of Technology, MIT, en Estados Unidos, creó la espada de Damocles, la precursora de las actuales gafas de realidad virtual. El complejo dispositivo de Sutherland consistía en un brazo mecánico que sostenía un casco dentro del cual había colocadas dos pantallas de tubos catódicos. Los gráficos eran aún bastante sencillos y el aparatoso dispositivo limitaba la capacidad de movimiento del usuario. Oculus. En 2012, el estadounidense Palmer Luckey diseñó unas gafas de realidad virtual a través de las cuales se puede recrear un entorno en 3 dimensiones de 360 grados. Las llamó Oculus. Estas gafas han disparado el interés hasta tal punto que el diseño fue adquirido por Meta, empresa matriz de Facebook, por la increíble suma de $2,000 millones. Ventajas y desventajas de la realidad virtual. Ventajas. Permite adquirir habilidades complejas de una manera segura. Por ejemplo, un cirujano puede aprender a realizar operaciones críticas sobre un paciente y con instrumentos de realidad virtual. Permite reproducir con exactitud escenas del crimen y las actuaciones de los sospechosos, lo cual es una valiosa ayuda para la investigación criminal. Hace posible poner a prueba productos y procedimientos que aún están en diseño, como por ejemplo, aviones, autos o técnicas de construcción e ingeniería. Presenta beneficios para personas con ciertas minusvalías y movilidades reducidas. Hay algunas psicoterapias que reproducen los entornos que causan temores y mediante la realidad virtual se va exponiendo a los pacientes a estos escenarios en un ambiente seguro y controlado.
Desventajas. Aunque los costos se han reducido y lo más probable es que sigan disminuyendo, aún resulta oneroso adquirir los equipos necesarios para la creación de entornos virtuales. La interfaz, que conecta al usuario con el programa generador del entorno virtual, adolece aún de ciertas deficiencias, resulta complicado y toma algo de tiempo aprender a controlar los mandos virtuales. El usuario experimenta cierta desorientación en su percepción del espacio. Al igual que la Internet, los videojuegos y las redes sociales, la realidad virtual puede generar adicción. Aplicaciones de la realidad virtual. En la actualidad, son numerosas las aplicaciones de la realidad virtual, para el entretenimiento, para la formación profesional de médicos y pilotos de aviones, en la ingeniería y la arquitectura, visitas guiadas a museos, entre otros. Y con seguridad el número seguirá creciendo en la medida en que se perfeccione la tecnología y en que aumente la comprensión de la misma por parte del público en general. Test de conducción en Corea del Sur. Las autoridades de este país asiático esperan implementar para 2025 las primeras pruebas de conducción de vehículos en entorno virtual. En principio, estos tests serían aplicados solo a los conductores mayores de 75 años, quienes deberán repetir el examen cada 3 años. En el sector inmobiliario, algunas empresas están comenzando a cambiar las visitas en físico por recorridos virtuales. El potencial comprador puede pasear cuando lo desee y durante el tiempo que desee por el departamento u oficina que planea comprar o alquilar. La realidad virtual al servicio del turismo. En la industria del turismo, la realidad artificial se aplica de una manera similar, para permitirle al cliente tener una idea más compleja del producto que está pensando adquirir. En efecto, algunas agencias de viaje ya están cambiando las fotografías y el texto de los folletos promocionales por giras de realidad virtual que permiten al turista caminar por los pasillos del hotel donde se hospedará, inspeccionar las habitaciones, captar el clima general del destino al que se piensa dirigirse. De esta forma, le resulta más fácil saber cuál es el destino que realmente prefiere y adquirir el paquete turístico con confianza. En la industria, la construcción y la industria automotriz, por nombrar solo dos, se valen ya de la realidad virtual en sus plantas. En la construcción, sobre todo en entornos de pruebas de materiales, se utiliza para probar la resistencia de materiales bajo condiciones extremas. En las plantas automotrices, se utiliza la realidad virtual para enseñar a estudiantes y trabajadores cualificados lo relacionado con ensamblaje de partes y piezas electrónicas. Por ejemplo,